Buenas tardes a todas y a todos los oyentes de Lecturas con Sentido. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otra de estas franjas que nos inspiran con la lectura. Hoy tenemos un invitado muy especial. Justamente venimos a hablar de las letras del ska, del rock, del punk colombiano. En esta misión entonces nos acompaña el líder de la banda de Doctor Crápula, Mario. Bienvenido al programa de Lecturas con Sentido, a la Secretaría de Educación. Hola, qué gusto. Un honor que me inviten a esto porque la verdad es que sí necesitamos como leer más y sobre todo leer cosas que construyan y que nos acerquen también a historias lindas, a historias que nos hagan volar la imaginación, que nos hagan sonreír y también que nos hagan pensar y todo. Un honor para mí como músico estar aquí hablando de lectura. Justamente eso queremos, Mario, que inspires a nuestros niños, jóvenes, profesores, también bibliotecarios o todos los que se conectan con nosotros el día de hoy para hablar de las lecturas que te tocan, que te sienten, ¿no? Eh, Crápula significa, según la RAE, pues, hombre que se embriaga, ¿no? Entonces, queremos que nos embriagues con las letras de tu música y también con estas letras de los libros que te han inspirado. Entonces, pues para empezar a charlar contigo, le presento a la audiencia a las personas que van a dirigir esta charla con Mario, que nos van a, para que tomen apuntes. Entonces nos acompaña Nelson Barrios del CEDIT Ciudad Bolívar. Muy buenas tardes para todos. Anhelo que el día de hoy se encuentren muy bien en sus hogares. Hoy estamos con muchísima más energía. Tenemos, como dijo la profesora Paola, al cantante doctor Crápula Mario Muñoz, que hoy nos deleitará con la relación entre lo que sería la música y la literatura. Vamos a tener realmente una gran conversación que irá fluyendo poco a poco. Y de la Universidad Nacional, Felipe Cañón y Alejandra Moreno. Mucho gusto, Felipe. Es muy emocionante estar por acá. Sí, bueno, yo soy Alejandra y estamos muy contentos por acá de tener hoy a Mario de invitado y bueno, esperamos que les guste mucho lo que vamos a compartir hoy. Bueno, entonces nuestro invitado no necesita presentación. Vamos a indagar por su niñez y por su vida, entonces le doy la palabra a Felipe. Bueno, como ya dije, es demasiado emocionante estar por acá. Yo soy como un gran fan de Doctor Crápula y de tu trabajo como subcantante. Y para iniciar, quisiéramos preguntarte un poco sobre tu infancia. Sueles contar que cuando estabas en épocas del colegio querías hacer de todo menos estar en el aula, que eras experto, era en lo extracurricular. Entonces, cuéntanos, ¿qué era eso que preferías hacer? ¿Cuáles eran las cosas que te interesaban? Bueno, yo he pensado desde pequeño y desde que he estado en el colegio y tengo mucho esa imagen de lo que tú estás diciendo, de ser una persona que prefería, digamos, el aire libre como aula, ¿no? Una caminata como aula, de pronto eh, un bosque, un parque y me sentía como más a gusto, prestaba más atención. Uno cree que a veces dentro de un aula puede estar más enfocado, pero a veces yo creo que también al aire libre uno está en otra disposición, como en otro fluir con el aprendizaje y con alguien que le esté enseñando a uno cosas. En realidad, pues era yo un niño muy inquieto, entonces para mí estar en una silla era muy difícil y quería yo empezar a conocer el mundo y no conocerlo, digamos, a través del relato de alguien, sino a través también de ir a acompañar ese relato con una caminata o yo no sé. Entonces siempre me estaba metiendo, por ejemplo, en mi colegio hice el comité ambiental del colegio para proponer que hubiera canecas de basura para poder hacer reciclaje o para poder hacer caminatas ambientales y ver especies y hacer exploración. Eh, Hice también un grupo de teatro ahí en el colegio
él hacía parte del equipo de baloncesto, del equipo de fútbol, todo lo que pudiera hacer que tuviera que ver con actividad física y con estar al aire libre era como lo que más me inspiraba. Y, y también, pues ya con los años empecé a entender que pues también es necesario recibir esa información de los que saben, porque uno a veces no quiere sino hacer, practicar, hacer y explorar, pero también recibir esa información es bien importante. Claro, y bueno, esta es una pregunta tal vez complicada, pero nos gustaría saber cómo llegaste a ser quien eres y más bien cómo, qué caminos consideras que te han traído hasta este punto de tu vida. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes, y es una de las cosas que creo que son uno de los temores más grandes que tienen los jóvenes, es cuando llegan a ese punto en el que van a terminar el colegio y tienen todo un mar de posibilidades para elegir caminos, ¿cierto? Elecciones, y en algún punto, pues toca tener la valentía de decir, voy a dedicarme a esto, que es lo que me gusta. A veces, bueno, hay gente a la que le toca seguir un camino porque le toca y porque las opciones son muy cortas, pero en el caso de los que hemos podido tomar elecciones y elegir caminos, lo que a mí me puso, digamos, en el camino en el que estoy, lo que me ha hecho llegar hasta donde he llegado con este proyecto de hacer música y de ser un activista y de todo pues lo que hago, fue haber decidido desde muy joven cuál era el camino que yo quería tomar. Es decir, por ejemplo, hay unos chicos que deciden ser futbolistas desde que entran al bachillerato o incluso desde la primaria y ya están enfocados en eso. Yo pienso que hoy en día un buen padre y un buen maestro se enfoca en esa elección, en esa vocación y en ese sueño y lo potencia al máximo. En la época en la que yo estaba en el colegio, pues era como, no, pero usted del fútbol no va a vivir, de la música no se puede vivir de la música. Y empiezan una serie de ideas de alguna manera a frustrar ese sueño y esa vocación. Y yo al contrario creo que a los jóvenes hay que impulsarlos en su vocación y hacerlos sentir seguros de las decisiones que van a tomar para que no lleguen al último día de las clases en el colegio y digan, no tengo ni idea qué voy a hacer con mi vida. Eh, Porque en la vida no hay tiempo que perder. No hay que correr, pero no hay tiempo que perder. Hay que estar ahí en la jugada y cada minuto que uno le dedique a su proyecto, a su sueño, es importantísimo para poderlo llevar más allá siempre. Eso es importante. Por eso creo que una de las cosas que más me llevó a saber para dónde iba, a llegar a donde he llegado, que además es una parte del camino que espero esté recorriendo y que sea mucho más allá, es haber tomado las decisiones correctas en el momento correcto y encontrar el apoyo en quien debía encontrarlo. Bueno, eso suena realmente interesante. Pues yo ya he tomado varias decisiones, digamos que no estoy recién salido del colegio, pero bueno, una cosa que me surgió ahí es toda esta parte creativa, ¿no? Tú la has ido explotando y pues quisiéramos que nos contaras un poco cómo escribes tus canciones, cómo has hecho para llegar a explotar eso. ¿Tienes algún tipo de técnica, ejercicio, ritual? Sí, ninguno. Y cada vez que hago una canción lo hago de manera diferente y cada vez que tengo que ya dar de mi parte cuando hacemos un grupo un disco con los Doctor Crápula, yo soy el último que entrega la tarea porque uno como que cuando está escribiendo una canción espera que algo llegue de yo no sé dónde y entre en uno y se convierta en una canción y eso es muy difícil. Entonces lo que he decidido es hacer no, tomar nota de cada idea que viene a mi cabeza en cualquier momento, no solamente en el momento en el que decido sentarme a hacer canciones, sino por decir algo. Estoy a punto de acostarme, entonces ya me estoy empijamando, me lavo los dientes y ¡pum! Ahí aparece una idea en mi cabeza y rápidamente voy a un cuaderno, a un cuadernito y tomo nota de una. Así sea una idea, una palabra, para que al otro día cuando tenga la disposición de sentarme, organizo esa idea y de pronto la puedo ir
elaborando. Pero normalmente no tengo una metodología. A veces me he sentado y he escrito una canción en 2 minutos y a veces hay canciones que nunca he terminado y que no logro desarrollar como una idea clara en mi cabeza. He escrito canciones, por ejemplo, en un avión, he escrito canciones. Una de las primeras canciones que yo escribí, la escribí debajo de un puente, prestando el servicio. Ya salí del colegio y me llevaron a la policía, me pusieron traje de policía y yo estaba debajo de un puente en la calle 26 y a uno de policía le dan una libreta y un esfero. Entonces yo saqué esa libreta y el esfero y escribí una de mis primeras canciones ahí. En semejante aburrimiento, pues claro, tuve mucho tiempo para pensar y desarrollar una idea de una canción que hoy en día es muy, muy importante en la carrera de Doctor Crápula. También he escrito canciones ya a la hora de grabar el disco, es decir, estamos ahí ya en el estudio, estamos haciendo música y mientras va sonando la música yo siento que debo escribir sobre un tema y escribimos y vamos desarrollando. Y una cosa que también el tiempo me ha dado es eh, la seguridad y la tranquilidad de que lo que yo escriba no necesariamente tiene que llevar un crédito que diga mi nombre y que yo escribí esta frase, que yo escribí esta palabra, porque yo he desarrollado una carrera en colectivo con los chicos de la banda. Entonces, yo pongo mis ideas y mis letras a disposición y al servicio de ellos. Ellos pueden cambiar cosas y colectivamente le damos forma a una idea que al final, por eso cuando uno ve un disco de Doctor Crápula y lee los créditos, la letra dice letra Doctor Crápula, porque yo pongo una idea, pero se escribe entre todos. Y la música también. Yo, a pesar de no ser músico, cuando estamos haciendo música, expongo mi postura, mis ideas sobre lo que se está planteando musicalmente. Y por eso la música también dice música Doctor Crápula. Es decir, nosotros no nos centramos en crear unos créditos y en agrandar el ego poniendo el nombre en cada creación, sino que todo lo decidimos volver colectivo y eso está chéverísimo. Sí, qué bonito. Y ahorita nos comentabas que, bueno, también llevas como un recorrido como activista y ese proceso pues mucho tiene que ver con el medio ambiente. Por eso nos gustaría saber, pues también sabemos que tu papá es un abogado ambientalista, pero queremos saber qué más ha influenciado en ti para llevar a cabo esas luchas ambientales. Pues fíjate que tiene que ver mucho con mi papá y mi mamá, porque cuando a uno desde la casa, desde que uno es pequeño, le hablan de algunos temas, en este caso el tema ambiental, eso se va implantando en la vida de uno y se va volviendo una cosa normal, natural en el pensamiento y en el sentir de uno como joven o como niño en su casa. Uno de los ejercicios más importantes que hizo mi papá conmigo fue llevarme de caminatas por Bogotá, por diferentes zonas. Por ejemplo, muchas veces caminamos por los cerros de Bogotá desde el centro hacia el norte, o a veces caminatas que van desde, por ejemplo, desde Usaquén, pasando la montaña, llegando hasta La Calera. O, bueno, muchas caminatas hicimos y en esas caminatas, sin salir de Bogotá, uno logra ver muchas especies de plantas y de animales. Por ejemplo, yo desde muy pequeño conocí un frailejón. Yo sé que es un frailejón desde que tengo 5 o 6 años y entiendo, porque me lo explicaron muy pequeño, cuál es la importancia y cuál es la función que cumple un frailejón dentro de un páramo. ¿Qué es un páramo? Ir a ver un páramo con los propios ojos, ¿no? Entender cómo se logra formar un alimento en la tierra después de sembrar una semilla. Cuando uno entiende todas esas cosas desde pequeño, entiende la importancia de la tierra, del páramo, del agua, de cuidar eso y que eso es un tesoro. Entonces, por eso mi compromiso y mi sentimiento viene desde niño y es sembrado en mi casa. Por eso aquí en mi casa ahora yo tengo 2 hijas, una tiene 3 años y medio y la otra tiene un mes, imagínense. Y a la chiquilla de Mila de 3 años y medio, nosotros ya la hemos puesto a sembrar para que ella entienda cómo esa comida que llega a su plato tiene un proceso de formación, cómo eso que se está comiendo, para no decirle a un niño, es que tienes que comerte todo porque la comida no se debe botar, pero para que un niño entienda por qué y por qué es importante no botar
medio plato de comida, hay que mostrarle cuál es el proceso que hay que hacer para que todo ese alimento llegue a su plato. Es que es un milagro. Y si lo entiende y lo ve, pues vas a ver que el trabajo que hizo una planta o el trabajo que hizo un campesino o el trabajo que hicieron en conjunto el campesino, la planta, la tierra, el agua, la fotosíntesis y todo para que naciera un tomate, pues no se pierda. Es una pérdida energética tremenda. Y eso lo van los niños entendiendo. Oye, eso está súper importante, o sea, como que, según entiendo, perdón el ruidito. Está buenísima Eh, la banda sonora del Chavo. sí, eh, según entiendo, como que desde la infancia se va construyendo esa conciencia, ¿no? Pero digamos que hay ciertas zonas de la ciudad donde pareciera que ya no quedara naturaleza, ¿no? Y es más difícil ser conscientes desde acá como citadinos cómo podemos preservar ese entorno que muchas veces ni conocemos. Una pregunta que me surge es, ¿tú qué has pensado, cómo crees que como ciudadanos y miembros de nuestras comunidades, dentro de los colegios, podamos cuidar el medio ambiente desde acá, desde Bogotá? Yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer, como lo decía antes, es salir a conocer, porque uno no puede cuidar y hablar de lo que no conoce. O por lo menos sí podría hablar, pero no llegaría a interiorizarlo, a sentirlo, a vivirlo y a respirar la importancia de los árboles, de una montaña, de un páramo, como les digo, de una quebrada. Si uno no la ve, la vive, y de pronto si no entiende el proceso del nacimiento de una quebrada y luego ir viendo cómo se deteriora con el mal manejo que le damos nosotros los humanos a una fuente de agua. Entonces, si tú ves ese proceso y lo entiendes y te das cuenta de que todo lo que haces afecta ese cuerpo de agua, ya empiezas a tomar decisiones más inteligentes y más conscientes en tu cabeza. Que cuando uno dice, es que hay que ser más conscientes, no es solamente repetirlo, sino es interiorizarlo y decir, soy consciente de que esto que estoy haciendo en mi casa va a dar directamente a los cuerpos de agua y esos cuerpos de agua van a los ríos, esos ríos van a los mares y finalmente todo es un ciclo, ¿no? Uno no contamina solamente el espacio donde uno está, sino que todo eso termina siendo parte de un gran sistema y hay que sentirse parte de ese gran sistema para pasar de ser el problema a poder ser de alguna manera la solución. Y todos podemos hacer cosas desde lo que hagamos. En mi caso, por ejemplo, desde la música, pues hemos tomado la decisión de hablar de ese tema de la música, de hacer festivales de música que tengan ese tema también, que lo toquen, de utilizar las entrevistas, los micrófonos, los videos, todo lo que esté a nuestro alcance en nuestras redes sociales para hablar del tema. Nos sentimos responsables de eso porque sentimos que somos parte también del problema y de la solución. Nelson iba a preguntar algo. No, Mario, no, no, señor. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es como esto que se repite tanto, que las acciones individuales también cuentan y no solo como seguir repitiéndolo, sino también pues ponerlo en práctica, por supuesto. Y bueno, ahora vamos con una sección de este programa que se llama Los sentidos de la lectura. Entonces, pues aquí las preguntas tienen como el objetivo de conocer un poquito más sobre lo que sientes al respecto de distintos temas. Entonces, para iniciar, queremos preguntarte cómo son los momentos de lectura que compartes con tus hijas. Uy, son tremendos porque, por ejemplo, ese yo siento que es el momento en el que yo más me conecto con mi hija, en el caso de la hija mayor que tiene 3 añitos y medio, pues jugar es una cosa que te une mucho, que genera un vínculo súper lindo, la rutina diaria pues de levantarse, bañarse, lavarse los dientes, desayunar, todo eso es una maravilla, pero a la hora de leer juntos antes de dormir, que es una rutina que siempre hacemos, y lo digo rutinas porque lo hacemos todos los días, sin falta. Siempre tenemos una pequeña biblioteca que le hemos ido armando a la chiquilla, que ahora son dos, entonces está buenísimo porque son unos libros que van a leer muchas veces.
Hemos ido armando una biblioteca paso a paso. Yo cada vez que me voy de viaje traigo un librito. Si voy a hacer una diligencia y paso por una librería y veo un libro interesante para que le puede gustar, me lo llevo a casa. Me han regalado libros también. Y, y es el momento en el que ya el día se acaba, la mente empieza a bajar, digamos, las velocidades y nos ponemos a leer. Es un momento maravilloso porque siento que es ahí en donde compartimos y opinamos sobre temas diferentes y ella, mi hija, está más pendiente de lo que yo estoy diciendo y está escuchando lo que estamos leyendo. Somos súper fanáticos de leer historias que dejen lindas enseñanzas también. Leemos una revista súper linda que se llama Cucú, que tiene varias versiones, libros. También leímos varios libros donde contábamos que iba a venir una hermana o un hermano y que el espacio que había sido siempre de ella iba a tener que ser compartido. Todo el tiempo con lectura estamos preparando los siguientes pasos que se van a dar. Es muy lindo, pero de manera didáctica, con lecturas chéveres. Sí, eso me parece súper importante, eso es muy valioso. Yo, hablando de eso, te quería hacer una pregunta y es como, por un lado, ¿qué de esas experiencias que has tenido, cuáles de esos libros que has conocido nos podrías recomendar? Y por otro lado, es cómo esas lecturas te transforman también a ti y no solo a tus hijas, si también lo hace. Mira que hay un libro, hay por ejemplo uno que me acuerdo aquí muchísimo, que se llama La niña que nunca cometía errores. Y es un cuento muy chévere, porque a veces los niños se exigen demasiado y se frustran mucho cuando no logran hacer algo y todo lo quieren hacer perfecto y entonces se ponen muy bravos cuando no les funciona. Y entonces la niña que nunca cometía errores, lo tengo allí, de pronto ahorita voy y lo traigo y se los enseño. Es el cuento de una niña que siempre hacía todo bien, que nunca se equivocaba, que la gente ni siquiera sabía cómo se llamaba, sino que sabían que era la niña que nunca cometía errores y todo lo hacía como con una rigidez tremenda, siempre le echaba la misma cantidad de mermelada y de mantequilla al sándwich y siempre se ponía los zapatos de la misma forma y siempre comía de la misma forma. Y tenía un hermano menor que siempre todo lo hacía al revés y tocaba el piano con los pies y a veces se untaba y regaba las cosas. Y es un poco, bueno, la niña que nunca cometía errores, un día cometió un error delante de todo el mundo en un concurso de talentos y termina riéndose y riéndose de su error y al otro día cuando se despierta se levanta sintiéndose más libre y más tranquila porque no tiene la presión de ser alguien que nunca comete errores y entiende que los errores son una cosa natural y que hay que reírsela y tomársela con más suavidad porque nunca quería jugar porque eso podía generar un error o bueno. Y eso también era para contarle a nuestra hija, en el caso de Mila, que también uno se puede equivocar, se puede manchar, se puede regar, se puede untar de pintura, pues se pueden ensuciar las manos. Hay unos niños que no se quieren ni siquiera ensuciar. La ciudad nos ha llevado a eso. Ese, por ejemplo, es un libro que nos conecta mucho y lo leemos de vez en cuando se nos olvida que la vida hay que tomársela también con relax. Muy bonita la historia. Bueno, y si tuvieras que pues definir en una palabra tu identidad lectora, también pues teniendo en cuenta estas lecturas para niños, niñas, pero en general, tu identidad lectora, ¿cómo la definirías? Yo debo reconocer que si hay algo que me faltó a mí durante mi formación fue la lectura. Debería haber leído más, debería haberle yo dedicado más tiempo a la lectura. Me considero un buen lector en público, por ejemplo. He hecho intervenciones en muchos lugares, en muchos eventos leyendo. Cuando tengo espacios en donde realmente no tengo nada que me distraiga, soy muy bueno leyendo. Pero si, por ejemplo, tengo el celular cerca, me distraigo mucho. O si alguien está hablando o jugando muy cerca, me distraigo mucho y necesito, no sé, como un casco espacial para poder leer. Eso es una cosa que
a mí me debieron haber enseñado en la casa. No importa lo que pase alrededor de tu vida, si escuchas algo, lo que sea, sigue leyendo y concéntrate. Eso me pasa mucho, soy muy disperso. Por eso yo no soy el mejor lector del mundo, debo confesarlo. Pero amo las letras y las historias, por supuesto. Pero yo creo que eso que nos estás contando, Mario, hace que muchos de la audiencia se sientan identificados contigo, ¿no? Y pregunten, bueno, ¿cuáles son esas condiciones ideales para leer? Siempre podemos estar en la biblioteca, ¿qué tan fácil es tener acceso a los libros, ¿no? También es un poco Claro, costoso. y también, digamos, el impulso que le generen a uno desde su casa, desde su colegio, sus amigos, que tantas distracciones tenga uno, porque yo en mi caso, por ejemplo, nunca tuve la distracción de los celulares en mi niñez, ni tampoco de los videojuegos, ni tampoco de Ujú. la televisión. Sin embargo, yo leía muy poco porque me la pasaba era jugando fútbol, construyendo cosas, desarmando cosas, desarmando, armando cosas, saliendo a la calle, montando bici, jugando fútbol. Como que mi niñez fue muy física, ¿ves? Pero yo sí siento que debía haber leído más. Ujú. Aunque no es tarde, ¿no? Uno lee para toda la vida y hay textos que nos conectan en momentos indicados. Puede que la niñez no haya sido, pero sí ahorita, por ejemplo. Sí, 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 Y sí. hacia allá va mi pregunta. Nosotros no solo leemos libros tampoco, ¿no? Libros es uno de los referentes, pero también pueden ser películas, canciones, etcétera. ¿Qué artistas o qué textos te han inspirado? Ah, mira que yo siempre pensaba eso, pero no lo había dicho públicamente. Yo creo que uno puede leer incluso personas. Cuando conversas Ujú. con alguien, cuando ves una película, estás igual de alguna manera leyendo. Las canciones también se pueden leer. Y yo siempre he sido amante de los textos acompañados de música que son súper combativos y que son así como Doctor Crápula, que dicen cosas importantes, que inspiran a la gente a generar cambios, a ser más conscientes, a ser más activistas, a alzar la voz. Eso es como lo que más me ha a mí gustado escuchar, leer sobre eso, sobre lo que más me gusta saber. Hay un libro que yo creo que es de los pocos libros que me he leído de principio a fin dos veces, y es un libro bastante pesado, pero que me explicó a mí muchas cosas de por qué yo estaba cantando lo que yo cantaba, que se llama Las Venas Abiertas de América Latina. Y es un libro, uff, buenísimo, pero pesado, porque te cuentan pues un poco cómo este continente ha sido todo el tiempo como abusado, saqueado, pero además entendiendo por qué, quiénes y por qué y cuál era el objetivo y cuáles fueron las personas afectadas y todo, y para entender por qué nuestro continente y nuestro país vive en la situación en la que vive también. Entonces, para poder entender eso, los textos de historia, me gusta mucho también escuchar historiadores como Diana Uribe, me gusta escuchar que me cuenten cosas cuando llego a un lugar y me dicen, aquí en este lugar sucedió esto, en este lugar nació tal persona. Sí, entonces yo soy una, como les decía desde el principio, a mí me encanta el aula vivencial. A mí me gusta más que me enseñen dónde queda el río Rin, ir al río Rin, sí, claro, si tengo la oportunidad, claro, y verlo, ¿no? Y entender qué pasó ahí. Pero es muy chévere, me gusta. Bueno, hay dos cosas que has dicho que me llaman mucho la atención. Uno, sí, indudablemente el texto de Eduardo Galeano, que es aquí uno de los grandes recomendados, entonces para que lo anoten los que nos están viendo. Además de duro, me parece doloroso, ¿no? Doloroso que es un texto ya hace algunos años y se repite, ¿no? Y lo Sí. otro que dices es que también nos das otro formato de lectura, que son los podcasts, los programas radiales, pero también, digamos, cuando vamos a un museo o una guía turística, todas estas lecturas y estos sentidos de las lecturas que están allí. Me parece muy interesante esas dos cosas que dijiste. Eh, Frente a lo de tu voz y las letras de tus canciones, pues qué maravilla tener una voz como la tuya, justamente para denunciar cosas sociales. Entonces, en esa línea, y para algunos que no te conocen mucho, o los que sí te conocen y pues dijeron yo me quiero conectar a ver a Mario,
Pues, ¿qué canción nos cantarías para entender mejor tu mensaje? Yo creo que la canción, bueno, unas de las canciones, porque nuestra propuesta lírica abarca, digamos, varias cosas, entre esas, pues, empezando por el amor desde diferentes puntos de vista, el amor propio, el amor por la vida, el amor por los demás, el amor de pareja. Eh, la conciencia en donde hablamos nosotros pues de todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, con los movimientos ambientalistas, con la gente que lucha, digamos, por los derechos de los animales o de la gente de los que no tienen voz, los que defienden bosques, los que defienden los mares. También la fiesta, que nosotros hacemos música que habla sobre el ser latinoamericano y esa idiosincrasia nuestra de ser alegres, bailadores, fiesteros, de vivir en un caos que se convierte como en nuestro hábitat. Entonces, desde ese punto de vista hay varias canciones que son claves. Por ejemplo, una de las canciones claves de Doctor Crápula para mí es Exigimos, que es todo nuestro postulado, digamos, como músicos, desde la música, cuáles son nuestras visiones y nuestras denuncias desde la música en temas sociales. Está, por ejemplo, La Fuerza del Amor, que es un clásico que habla del amor desde el punto de vista de una persona que todos los días da lo mejor de sí y pone por encima a sus seres amados, por encima de sí mismo para poder sacar a una familia adelante en situaciones adversas. Eh, Hay canciones como, por ejemplo, Así es el amor, que es uno de nuestros últimos lanzamientos, que es pura fiesta y ya un poco como de humor. Entonces, digamos que centrar a Doctor Crápula en una canción es un poco complejo, pero bueno, digamos que bueno, está el pibe de mi barrio que habla del fútbol como fiesta popular en la calle y eso. Siempre estamos como hablando de nuestras vivencias propias también. Ay, pero cántanos un pedacito a capela. Ah, sí, me van a poner en eso. Bueno, ¿cuál puede ser? Ah, bueno, hay canciones de amor, como por ejemplo Mi Sol, que es una canción dedicada ya al amor de pareja. Eh, Hay canciones de humor. ¿Ustedes de qué quieren oír? ¿Una de amor, una de revolucionaria, una activista, una con humor o cuál? ¿Qué dice Nelson? Y sin guitarra ¿O qué y dice sin Felipe? armonía, Felipe está ¿no? levantando la mano. A Yo mí iba a me decir que gustaría. quería escuchar esa que ibas a relacionar con Eduardo Galeano, pero también aquí que voten la audiencia. Felipe estaba ya que quería escuchar alguna. ¿Cuál era la que querías? La de Bam es muy, muy épica. El BAM, uy, es una canción épica porque además, como dice Isabel, es una cosa que uno cree que es de una coyuntura de un momento y es cíclico y nunca pasa, ¿no? La violencia en Colombia nunca para, las desapariciones nunca se acaban, el abuso de la fuerza armada no para, las víctimas cada día son más. Entonces es una canción tristemente muy célebre y tristemente muy actual, a pesar de que se escribió en el año 2006. Mm. Pero no tengo guitarra, porque como no sé tocar guitarra, pues no tengo guitarra. Pero me puedo cantar un pedazo, Sí, sí. iría más o menos así. ¿A dónde van nuestros sueños van? ¿A dónde se los llevan? Esos bam, bam, bam. Chiqui, chiqui, chiqui. ¿A dónde va la vida? Bam. ¿A dónde van, bam? Los que se llevaron esos bam, bam. Sin armonía y sin tiempo, ¿no? Hay que parar el bam bam, hay que luchar por un mundo sin bam. Los que queríamos bam, una buena idea bam bam. Mi gente viviendo en el bam, ay mi cielo bendito. ¿Cuándo será que se van? ¿Cuándo será que se van los bam bam? ¿Cuándo se irán bam? Bueno, ya se saben el resto, ¿no? Ay, muy linda. Gracias por cantarnos y por inspirarnos con esas letras. De una. Sí. Ese es como Gracias. en lo que nos
en lo que me especialicé. Imagínate, ya llevamos 23 años haciendo canciones, increíble. Sí, gracias, muchas gracias. Qué maravilla poder escucharte aquí en vivo y en directo. Bueno, ahora queremos preguntarte sobre los tesoros más sentidos, es otra sección. Y bueno, aquí vamos a hablar de textos o de pues cualquier tipo de objetos que sean los más preciados para ti. Que pues, como lo dice el nombre, los consideres tesoros. Mm. Entonces, bueno, quisiéramos saber si coleccionas algo, no sé, tal vez CDs o cualquier tipo de objeto. No colecciono absolutamente nada. Lo único que colecciono son como recuerdos. Desde hace años que empecé a salir a tocar y que duró un mes por fuera de mi casa con lo que me quepa en una maleta, entendí que entre menos cosas tenga y entre menos cosas materiales posea, pues menos me va a costar desarraigarme de algún lugar o algo en el momento en el que tenga que viajar. Pero de colección, colección, quizás sí colecciono, ya me acordé, las camisetas de Doctor Crápula que van saliendo año tras año. Cuando las sacamos a la venta, yo siempre me quedo con una, porque además en la mayor parte de las veces yo soy el que las diseña, entonces me quedo con una muestra y tengo camisetas de diferentes años de Doctor Crápula ahí nuevecitas para tenerlas como una pieza linda, porque hace parte de mi trabajo. No, genial, genial tener esas camisetas. Qué envidia. Em, Hablando de tesoros, hay tesoros también inmateriales y eso me parece como muy valioso porque ya que viajas tanto, que has estado en tantos lugares y que intentas no cargarte de objetos, ¿cuáles son esas cosas inmateriales que son tus tesoros, los momentos que mejor recuerdas, los lugares que quedan ahí guardados en el corazón? Mira que hay una cosa que me gusta mucho, muchísimo, de las cosas que más extraño, de haber entrado pues en una cuarentena y en una pandemia y de usar máscara, son las conversaciones. Si hay algo que a mí me gusta hacer cuando salgo de mi casa y voy a trabajar, bien sea cerca aquí en Bogotá o de pronto en otra ciudad o en otro país o en otro continente, siempre lo que más guardo y lo que más quiero es conversar con alguien y que me cuente alguna historia o compartir, digamos, puntos de vista sobre algo que en particular que estemos hablando. Y eso, ese para mí, alguien conversador es un tesoro, alguien que tenga buena conversación y que tenga la mente abierta para escuchar la opinión de uno si es diferente y que le comparta a uno la opinión de la manera más linda, respetuosa y conversadora. Eso es una nota. Listo, Mario. Realmente escucharte hasta este punto me ha parecido en lo personal algo increíble. Haces como un traspaso, podría tomarlo así, de temas que son de un interés personal. Más allá de irnos como a la música y a las letras, vamos, pensaría yo que también a un contexto social. Pero vamos a hacer un cambio súper rápido, que es a nuestra sección favorita. Una sección que, mejor dicho, nos va a poner pilas y activos. Vamos con nuestra sección de pregunta rápida. En esta sección nos tendrás que responder de manera súper inmediata, o sea, casi que sin pensar la Listo. pregunta. ¿Listo? ¿Preparado? De una. Perfecto, vamos con nuestra primera pregunta. Vamos a remontarnos un poco a todas las letras que has hecho o las composiciones que has tenido. Y Mario, queremos que nos digas cuál de todas las canciones que has creado te gusta más. Una de las que más me gusta puede ser Mi Sol. Mi Sol. Una canción que habla de amor, de lucha, y de esperanza también. Increíble. Nuestra segunda pregunta rápida. ¿Qué palabra se te viene a la mente cuando piensas en la música? Pienso en estar gritando en un escenario muchas ideas a muchas personas, exponerlas, ponerlas ahí para todos. Creo que esa es una de las mejores maneras de expresar la música. Vamos con nuestra tercera pregunta. La banda que te dejó una huella personal. Yo creo que pudo haber sido,
Café Tacuba, tal vez una huella personal, porque después tuve la oportunidad de conocerlos, después de ser fan toda la vida, un día ya los conocí, tocamos juntos, hicimos música juntos y no me defraudaron como sujetos, que eso también es importante. Creo que algo increíble de esto y es que hay veces que cuando alguien se vuelve músico y logra conocer a uno de sus grandes ídolos, podría tomarlo así, uno como que llega a un enlace, una conexión increíble. Vamos ahora con nuestra Aunque a cuarta. veces hay gente que defrauda, ¿no? Hay gente que Eso sí. sí, que te muestra una cara, pero que es otra persona. A mí me gustan las personas que son así como los libros. Desde la portada ya uno sabe con quién se va a encontrar. Listo, vamos ahora con nuestra cuarta pregunta rápida. Recomiéndanos un libro, una canción y una película. Uy, qué buena cosa. A ver, esa última película que se llama Soul que sacó Disney me parece una peliculaza. Recomendable, hay que ir a verla. Y bueno, ando en ese tema animado por lo que ando teniendo hijas, entonces pues esas son las películas que estoy viendo por ahora. El libro, yo estoy como muy enlazado ahorita con los cuentos y más que un libro les quiero volver a hablar de una revista que me tiene súper enganchado, que es una publicación que hacen infantil que se llama Cucú. Y entonces está Cucú en la vereda, Cucú Cucú en el agua, Cucú en la cocina y siempre tiene como una relación muy chévere con el territorio nuestro. Son libros que hablan, por ejemplo, de revistas que hablan de páramos y de la plaza de mercado y de cosas que son muy cotidianas para nosotros. Y una canción, eh, uy, hay una canción que me gusta mucho del último disco de Los Crápula que se llama Lucharé por ti, para que la escuchen. Ja, se las dejo de tarea. Listo, vamos ahora con nuestra siguiente pregunta y queremos que nos digas cuáles son los tres sentidos que te despierta la lectura. El sentido arácnido, no mentiras. Lo que pasa es que cuando uno lee, bueno, yo creo que uno de los sentidos que más no sé, los sentidos. Casi que cuando uno lee una buena historia está casi que escuchando y saboreando, depende de lo que esté leyendo. Pero a mí se me ultra desarrolla el oído. Yo estoy leyendo y estoy escuchando lo que pasa como a 3 cuadras y estoy escuchando lo que están hablando allá lejísimos. Es una cosa horrible. Quisiera leer con tapones de oídos. Listo, Con vamos unas cosas entonces. así. Así. Es más sencillo estar centrado en la lectura con unos cositos que nos mantengan fijos. Sí, sí. Vamos con nuestra siguiente pregunta y es, ¿qué significa calusturinda? Uy, ¿qué significa? O sea, la palabra como tal, uy, pucha, no me acuerdo en este momento, pero esa es una de las obras que vienen incluidas en el álbum de Amazonas y es un canto tradicional del trapecio amazónico colombiano que lo quisimos incluir ahí en el álbum porque hicimos una mezcla de artistas de todo el mundo cantando por la Amazonía, pero pues, por supuesto los artistas más importantes son los que están ahí en el territorio cantando de lo que viven y en su lengua, pero no me acuerdo exactamente el significado de Calusturinda. ¿Tú lo sabes? Claro, aquí lo tenemos y calusturinda a nosotros nos va a indicar que es un día grande, un día de fiesta, de alegría, mejor dicho, un día para gozar. Como un nuevo comenzar cada Exacto, sí, día. señor. Calusturinda, qué palabra. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Me corchaste, ¿oíste? Pero bueno, estoy preparado. Ya, hay que estamos preparados para esta gran sección. Sí, yo siempre estoy preparado para ser corchado. Listo, vamos ahora con una pregunta que se arraiga como un poco más a lo social y es, dinos un acontecimiento social que te impactó. El que más me ha impactado, porque me tocó además siendo ya un niño grande, fue el asesinato de Jaime Garzón. Ese hecho social, ese acto de silenciar a un humorista, de silenciar a alguien que se atreve a criticar con una creatividad impresionante y sin hacerle daño a nadie, me pareció que fue como el resumen
de lo triste y decadente que era el país en el que yo estaba creciendo, y ver que una persona que tiene, digamos, la inteligencia el, y la valentía de decir y hacer lo que se hacía con esa creatividad fuera silenciado, me marcó a mí la vida. Y dije, se necesitan más personas como esta. Perfecto, vamos con nuestra novena pregunta. Y es que nos menciones un sentimiento que te trae la faceta de ser padre. Uy, es tremendo porque uno cree que esto se lo dice a uno todo el mundo, y todos los ñoños que ya tuvieron hijos se lo dicen a uno y se lo repiten. Y es, no, es que uno no conoce el verdadero amor hasta que tiene un hijo. Pero en realidad esa frase yo la cambiaría y diría, uno puede reconocer el amor y conocer otras formas de amar cuando tiene un hijo, porque el sentimiento, digamos que a mí más me genera el hecho de tener hijos, o lo que más me genera es el desprendimiento total, absoluto, de todo lo que uno tenía como concepción de por qué estoy trabajando, por qué me esfuerzo para obtener algo a futuro, para poder lograr tener de pronto cosas, o llegar a algún lugar. Cuando tienes un hijo, toda la motivación que te movía hacia ese lugar ahora tiene tiene un sentido y tiene, digamos, una motivación clara, que es todo eso que yo logre en la vida, todo lo que alcance y todo lo que pueda ver, alcanzar y soñar, ahora es para esa persona nueva, no para mí. Entonces, es el desprendimiento del logro personal para hacer un logro ya para otra persona. Lograr traer el pan a la casa, uno ya no piensa en comer uno, sino que uno piensa en que coma ese ser que depende de uno, y eso es re lindo. Bueno, Mario, pues aquí acaba nuestra sección de pregunta rápida. Esperamos a manera personal y pues de nuestro equipo que haya sido una sección en la cual también hayas estado como un poco en aprietos de responder a manera súper rápida, porque esa era la idea de nuestra sección. Espero Muchas haber sido gracias. rápido en mis respuestas, además. No, sí, la verdad cumpliste nuestras expectativas. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, queremos preguntarte cuál crees que es la importancia de fomentar la educación artística en las aulas. Uy, me parece fundamental. A veces creo que hay personas que saben mucho y saben demasiadas cosas y tienen demasiada información, pero no saben, por ejemplo, saludar a una persona. No saben, por ejemplo, sentir empatía por alguien que está pasando por un mal momento. O saben tantas cosas y están tan centrados en saber tanto y en lograr alcanzar tantas cosas, que no se dan cuenta que al lado hay una persona que necesita una palabra de aliento, un abrazo, un consejo. Y yo creo que las artes le generan a las personas esa sensibilidad, le abren el corazón, le abren los ojos al ser sensibles. Y cuando uno es sensible y es consciente, logra entender que no está solo en el mundo, porque saber y saber y saber mucho, pues engorda el ego y engorda digamos, la satisfacción de ser y crecer en el ser, ¿cierto? Y yo creo que uno tiene que aprender también a crecer en el dar y en el entregar y en el ser para los demás también, ser más colectivos. Eso es importante, y eso se logra con las artes también. Bueno, ya esta sería nuestra última pregunta preparada. Después vendrán preguntas del público. Tal vez. Depende, lo que escriban y si están buenas, ¿no es cierto? Lo que escriban. Y todo esto que estabas hablando de lo colectivo se me hace muy valioso. Mm, y es que lo colectivo y la paz están como muy relacionadas, ¿no? Sí. Mi pregunta es, como profundizando en esto de las artes, sabiendo que son necesarias, ¿cómo crees específicamente que la música nos puede ayudar a construir paz? Pues tú has mencionado una cosa muy importante, y es que lo colectivo está relacionado directamente con la paz. Y te voy a decir por qué.
pienso yo. Y es que en lo colectivo, cuando tú piensas en colectivo, estás pensando, no en, lo vuelvo y lo repito, no en ti mismo, sino en que tú haces parte de una colectividad. Y cuando tú eres consciente de que haces parte de una colectividad, tu comportamiento es y tus derechos entiendes que van hasta donde no afecten a esas personas que hacen parte de la colectividad. Y definitivamente a este planeta vinimos a ser parte de un colectivo, así vivamos solos y así estudiemos solos y no tengamos a nadie a cargo nuestro o a nadie que se haga cargo de nosotros. Siempre tenemos no solamente personas, sino también animales, espacios, territorios que nos acompañan y que también merecen ser respetados y tratados con sensibilidad. Entonces, ese ser colectivo es una de las cosas que yo más repito todo el tiempo. El, ¿Cuál es el objetivo de crecer espiritualmente, intelectualmente y de leer 10 libros y no es comentarlos con alguien? ¿No? O sea, como en el objetivo del ser colectivo es donde yo me encuentro más vivo también. Bueno, Mario, gracias por esas respuestas, por todas. Eh, Aquí grupalmente, confesiones, creímos que cuando ibas a responder lo de la banda ibas a decir que Mano Negra. Ah, pues sí, pero lo que pasa es que la mano negra, bueno, yo solamente pude ver a la mano negra una vez. Después ya conocí a Manu Chao y su trabajo individual y eso, pero a Mano Negra no saben lo chistoso que me pasó. Toda mi vida quise ver a Mano Negra en vivo y cuando por fin los podía ver en vivo venían en un tren, el famoso tren del hielo, que es una cosa épica, histórica, que hicieron un libro y todo eso. Y entonces yo me paré en un lugar para ir a ver a la Mano Negra, yo tenía 12 años o 13 y pasó el tren ¡zum! Y allá iban ellos. Los vi como por 3 segundos. Ese fue mi contacto viendo a la Mano Negra tocar, entonces no me tocó, realmente no me tocó verlos. Los he escuchado toda mi vida y bueno, el trabajo de Manu Chao lo he seguido muchísimo, ya ahora menos, pero todo ese trabajo después de Mano Negra lo seguí. Pero lo que pasa con Café Tacuba es que era la otra banda que me influenciaba mucho y ya los conocí, como les digo, tocamos juntos, hicimos música juntos. Un día tengo una anécdota lindísima y es cuando yo les digo que hay personas que a uno no lo defraudan porque son lo que son, hablan de lo que son y nunca van a ser otra persona. Estábamos después de haber hecho una larguísima gira por allá en España con los Crápula, estamos en la frontera entre Francia y España y allá llegamos al mismo hotel Los Café Tacuba y Doctor Crápula. Y entonces yo bajé en chancletas, muy cansado y muy trasnochado y con un dolor de cuello de haber echado muchas horas de camioneta y avión. Y estaba yo ahí sentado como con una cara de agobio cuando de repente siento que alguien empieza como a hacerme un masaje y a intentar reponerme y era Rubén Albarrán. Imagínate, el cantante de Café Tacuba me dice, oye, te ves muy mal, ven y yo te ayudo y me hizo un masaje. Así de puro amigo en una mesa donde estábamos desayunando todos y se paró y se tomó el trabajo de decir, este loco está re mal, necesita un masaje. Él fácilmente pudo haber dicho, buenas, ¿cómo le va? Y seguir su camino, ¿cierto? Pero fue una persona que se preocupó por el estado de otra persona, se tomó el tiempo de dedicarle 10 minutos a un masaje y de conversar y por qué están tan cansados y no sé qué. Eso para mí cambió todo. O sea, ahí para mí Café Tacuba era grande, pero después de eso ya fue como, con razón son tan grandes, ¿no? O sea, son unas personas increíbles. Y bueno, ya luego también conocí a Manu Chao y estuve con él comiendo arroz con huevo y eso, porque también es un man muy sencillo, pero no tuve la oportunidad, digamos, de ver a Mano Negra como tal, que era la banda que más me influenciaba y que me hizo tener una banda. Pues, sin embargo, pues es la esencia. Ay, qué linda esa historia que nos compartes. Gracias por compartirla. Y así como nos estás diciendo, hay personas que no defraudan. Yo estoy completamente de acuerdo. Este programa está muy inspirador. Muy contentos de tenerte aquí en la Secretaría de Educación. Hermoso el programa, Mario. Gracias por todo esto que nos cuentas. El público se ha movido muchísimo, entonces hay hartas preguntas en el chat. Voy De a tratar una, ahí de... mándame Listo, unas a ver si entonces, estoy preparado. bueno, vamos con la primera de Juan Daniel Morales. ¿Qué fue lo que te inspiró a ser cantante? Mm,
Bueno, es una excelente pregunta porque em, yo quería tener una banda, más que ser cantante, yo quería ser parte de una banda, quería ser una banda de rock, desde que era muy niño, como desde los 10 o 11 años. Pero como no sabía tocar nada, mi única opción era ser el cantante y formarla. Entonces me atreví a hacerlo. Dije, bueno, sí, como no sé tocar guitarra ni batería ni soy músico, me va a tocar formar una banda y decirle a la gente, yo la formo, pero pues voy a ser el cantante. Esa fue la razón por la que terminé yo cantando. Ya luego con los años, pues tomé unas clases y todo, pero después de muchos años, para cantar un poco mejor. Ay, qué lindo. Aquí hay una pregunta de Blanca Marines. Bueno, ella primero nos está diciendo que te está conociendo y que te está conociendo como artista, entonces chévere. Uy, Y la pregunta de ella es, ¿por qué es importante que las letras de las canciones aborden temas políticos? bueno, a mí me parece importante, pero siempre lo he dicho, no es una obligación, porque en esto de, digamos, del país en el que vivimos, que entra pues en estallidos sociales y en situaciones complejas, mucha gente hace el reclamo de que algunos artistas no se expresan sobre esas situaciones y yo considero que eso no es una obligación y que esas personas están en su derecho absoluto y legítimo de no decir nada o de guardar silencio frente a lo que sea. En mi caso, es importante no exactamente una letra política, aunque bueno, expresarse frente a unas situaciones ya es de cierta manera un acto político, darse posturas frente a algo, pero más bien es como letras un poco transgresoras, un poco cuestionadoras, letras que de entrada muestran cuál es tu postura frente a algunos sucesos, hechos o lo que sea, y para mí sí es importante porque hace parte de mi ser y de mi personalidad. Entonces, esos son los temas de los que yo hablo todos los días. Yo hablo de fútbol, de política, del barrio, de la montaña, de mis preocupaciones, de mis amores, de mis angustias. Entonces, sería muy loco tener una banda y no hablar de eso. Así es. Y la Claro, época de perdóname, censura ya pasó bien. cuando uno se la pasa en cantinas y bebiendo y su vida se la pasa en esas, pues uno canta eso. Cuando uno, su deseo máximo es tener una piscina y estar rodeado de chicas lindas, pues eso es lo que canta, ¿no? En mi caso, lo que cantamos es otra cosa porque mi vida y mis deseos y mis aspiraciones son otras. Así es. Somos lo que escuchamos y leemos también, Sí, y lo que decimos. y lo que decimos, y no decimos, Y en lo la que... pragmática. Liz Rubio, la profe Liz Rubio nos pregunta a ti, ¿qué consejos podrías darnos tú a los docentes para que los niños y jóvenes se motiven a leer desde el aula? Yo el consejo que le doy a los profes y a la gente que tiene el lindo trabajo de enseñar, que abra su mente y sea sensible a lo que los niños quieren leer también, porque a veces nos ponemos rígidos en que es que un joven debería leer este libro, se lo debería leer, de arriba abajo, y de repente ese joven lo que quiere, o ese niño lo que quiere es explorar puntualmente un camino literario o científico. Y si muestra una inclinación sobre eso, yo motivaría más esa lectura. No centraría a todo el mundo a leer un texto, sino que indagaría como docente a ver qué es lo que los chicos quieren leer, sobre qué quieren leer y, y, y abordarlos desde ahí hacia la lectura. Muy bien. Aquí hay otra pregunta de Yuri García. ¿Qué te inspiró a interpretar canciones populares con distintos géneros y toques alternativos? Qué buena pregunta. Esa pregunta tiene que ver con mi Bien. proyecto paralelo y es que yo agarré la música popular que se oye a diario en un bus o en una fiesta o en una celebración. Y esa música también hace parte de mi vida. Y cuando yo empecé a ser rockero, yo creí que parte de ser rockero era negar eso. Decir, no, 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 yo soy rockero, a mí esa vaina de boleta no me gusta, eso de Pastor López que boleta, yo soy rock and rollero, a mí me gusta es Molotov y tal. Y luego con los años entendí que ser rockero no es negarse a cosas y ser rockero no es defender y escuchar una postura radicalmente, sino al contrario, ser rockero es hacer lo que a uno literalmente le da la gana.
y hacerlo con propiedad y disfrutárselo. Entonces esa música siempre fue parte de mi casa porque mi mamá es muy parrandera. Ella es una señora que le gusta mucho escuchar rancheras, vallenatos y la música popular. Y entonces en mi casa esa música siempre existió y yo toda mi adolescencia me negaba que esa música fuera parte de mí, hasta que un día acepté que era parte de mí y decidí hacer un disco sobre eso y darle la vuelta a la música popular y reinterpretarla a mi estilo. Y es fue un ejercicio muy chévere, me enseñó mucho. Ay, qué lindo esa historia también que cuentas. Gracias a Yuri por permitirnos escuchar esa historia aquí de Mario. Última pregunta de Javier Agudelo. ¿Cómo podemos incluir a nuestros niños en la construcción de una conciencia ambiental? ¿Qué recomendaciones nos darías? Mi recomendación absoluta es salir a respirar, salir a ver, a oler, a pisar, a sentir lo que es realmente la naturaleza. Porque es que en las ciudades estamos encerrados en bloques y el asfalto no nos permite sentir la tierra, o sea, la vemos ahí como en algunos parques y por pequeñas porciones. Creo que es necesario, es barato y es fácil agarrar cualquier transporte público o una bicicleta o lo que sea y echar para afuera. Y realmente sentarse un día en una montaña, escuchar los pájaros, escuchar los insectos, acercarnos a una quebrada, no sé. Cuando uno hace eso no tiene que enseñar nada, solamente es estar ahí, sentirlo, vivirlo y ya se genera una conciencia. Y esa conciencia es hacia donde se empiezan a desarrollar esos sentimientos y por qué yo me voy a dedicar a algo en la vida y cómo mi, mis ideas, mis acciones, lo que decida hacer va a afectar esto positivo o negativamente. Sencillamente eso. Es acercar a los niños a los espacios naturales para que los entiendan y los vean. Mm. Sí, esto nos falta un poco, ¿no? Entender nuestros entornos, que a veces vamos por ahí, pero sin ninguna conciencia de nuestro alrededor. Si un niño solamente ve, por ejemplo, la lechuga en el supermercado y solamente ve el agua saliendo del grifo, nunca va a entender de dónde viene eso y no va a tener la conciencia de por qué es tan importante cuidar esos recursos, ¿no? Ujú, así es. No, Mario, muchísimas gracias. Muy contenta de tenerte aquí en la Secretaría de Educación. Estoy completamente segura que tus canciones y estos sentidos que nos has venido a contar de la manera como ves la realidad van a inspirar a muchos para acercarte a tu música y también para acercarse a las letras de tu biblioteca y de tu disquera. Ah, qué maravilla. Gracias por invitarme a esta conversa. Me divertí mucho. Me gusta recibir preguntas diferentes y me gusta hablar de lo que hago desde muchos puntos de vista también. Y eso lo agradezco. Se los agradezco ahí a Aleja y a Nelson y a Juan. Juan, es que te llamas tú, ¿no? Felipe. A Juan Felipe. Juan Felipe, sí, sí, sí. Y a ti por invitarme. No, a ti esperamos próximamente que podamos venir a leer también, que en este no se pudo por derechos de autor, pero en otro lo haremos. Esperamos que esta sea la primera de muchas veces que nos acompañes. Ay, un abrazo grande. Aquí estaré cuando me inviten. Voy a tratar de leer más para hablar más de libros cuando me vuelvan a invitar. Gracias. Bueno, entonces a todos los que nos escuchan, entonces nos vemos el próximo miércoles. Vamos a tener a la escritora Pilar Lozano de invitada el siguiente miércoles. Entonces, para que todos se conecten. Muchas gracias, Mario, y a todos los que nos siguen. Un abrazo para todos y para todas.